están? Bienvenidos a otro episodio más de A Mi Altura. Ya saben, con ustedes Abril González Díaz y les quiero, antes de iniciar el tema, les quiero compartir algo que precisamente tiene relación con el podcast de la semana pasada que ustedes ya debieron de haber escuchado. Y si no, se lo están perdiendo. El podcast de la semana pasada, o sea, el episodio, básicamente trataba sobre las quehaceres del hogar, ¿no? La limpieza a mi altura, así estaba titulado. Y hablaba sobre esas cosas que yo me enfrento todos los días y que a veces se me complican un poquito más debido a la altura, y les quiero comentar qué fue lo que me pasó en esta semana. No saben. Bueno, en el transcurso de esta semana, un día en la mañana me levanté a preparar el café. Y entonces allá voy yo bajando las escaleras, llego a la cafetera, pongo el café y resulta que sale, lo pruebo y el café quedó medio ralo. Y entonces digo, ay, como que no me gustó, algo le faltó ahí. Lo prueba mi esposo y también quedó medio ralo. Entonces digo, no, ¿sabes qué? No te lo tomes, voy a poner otro. Entonces agarro la jarra y tiro lo que estaba el café ralo que me había quedado, parecía agua de calcetín, y resulta que vuelvo a llenar de agua y demás, me subo a un banquito que tengo en la cocina y voilà, pasó lo que no tenía que pasar. No sé cómo. Una, estaba dormida, se me olvidó que la cafetera todavía no la había apagado, lo que significaba que la cafetera todavía estaba prendida. Ya ven que las cafeteras tienen como una resistencia, una especie como de plancha o comalito, para entendernos, y que esa resistencia precisamente se calienta y es la que te mantiene tu café caliente y es la que hace que funcione la cafetera. Bueno, pues resulta que yo me subo a uno de los banquitos, empiezo a temblar en uno de los banquitos porque se me movió el banquito. Yo digo que me movieron el piso, pero bueno, empezó a temblar y yo dije, me voy a caer y no me quiero caer, y empecé a manotear para todos lados, y donde alcancé a manotear con la mano izquierda, 2 dedos tocaron precisamente esa resistencia y ¡ay Dios! Un dolor, una quemada tremenda en 2 dedos. Entonces yo ya no sabía si caerme, si seguir ahí pegada, si desprender. ¡Ay no! Fue una cosa, Dios santo. Obvio, ya después fue así como que ¡ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué accidente tan más despistado, por no decir otra palabra? Y resulta que sí, ahí estuve toda la santa mañana con mis 2 dedos quemados. Lo bueno fue que mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Ponte sábila, me puse sábila y ahorita ya andan como si nada. Haz de cuenta que nada pasó. Pero para que vean que lo que les digo no es mentira, me pasa cada accidente que ustedes no tienen idea. Y bueno, ahora sí, volviendo al tema que sí quiero platicarles el día de hoy. El tema del día de hoy es aprender a decir que no. No sé si les ha pasado, pero en ocasiones cuando llega una persona y de repente te dice, oye, es que necesito que me hagas un favor, mira, se trata de esto, tú muy al fondo de ti dices, es que no quiero hacerlo, no lo quiero hacer, no me nace, no tengo ganas, esto está súper difícil, me va a tomar un montón de días. No significa que no lo quiera hacer nada más porque no, sino por todo lo que involucra. Y al final terminamos de decir, claro que sí, no te preocupes, yo te apoyo, yo lo hago, tú déjalo en mis manos. Y uno así como que, ay, yo y mi bocota, ¿no? Ya le dije que sí y sinceramente adentro de mí no quería. Bueno, normalmente no queremos decir que no, o no que no querramos, no nos atrevemos a decir un no, porque sentimos que la otra persona no lo va a tomar a mal, o es como que el día que a mí se me ofrezca no me va a querer hacer un favor, o me siento muy incómodo al poder, al verme obligado, mejor dicho, al decir un sí en lugar de un no. Y es esa parte donde no sabemos ni qué es lo que pasa, pero no podemos decir que no. Y después, a la hora de la hora, cuando tienes que cumplir con el favor que esa persona te pidió o los deberes que tenías que hacer, que te pidieron y que dijiste sí, tan amablemente tú, pues resulta que nos vemos incluso hasta afectados. Entonces, este podcast, este capítulo de A Mi Altura se va a titular El aprender a decir que no. Y bueno, pues vamos a iniciar con estos puntos que son sumamente muy importantes. Número 1. El poder controlar estas situaciones, el hecho de uno poder decir que no o decir que sí, o sea, el hecho de que tú digas, es que realmente no lo quiero hacer y le voy a decir que no, eso depende 100% de cada uno de nosotros. No va a haber otras personas que te van a ayudar a poder tomar esa decisión. Como les comento, a veces nosotros nos sentimos como que obligados, pero la verdad es que no estamos obligados a tener que decir sí siempre. A veces podemos decir que no.
Esto que es muy común pensar que si le negamos la ayuda a alguien, eso genera una mala imagen de nosotros mismos, pero no tiene por qué sentirse así. Lo único que están haciendo es controlar su vida de una manera efectiva y saber cuándo decir que sí y saber muy bien cuándo decir que no y sin ningún tipo de remordimiento, o sea, sino simplemente porque es una decisión a la que todos tenemos derecho. En ocasiones, solo para no quedar mal, intentamos nosotros el decir sí, o el hacer lo que nos está solicitando la otra persona. A veces intentamos decir que no, pero poniendo un montón de pretextos, un montón de excusas, y resulta que a la larga esto no nos va a ayudar porque no son excusas, no son pretextos válidos, sino que a la larga a veces incluso hasta te cachan en esa parte de, ay, mejor dime que no y punto. Y eso suele convertirse en algo todavía mucho más incómodo de simplemente haber dicho que no a la primera. Oh, ya. Yeah. Recuerden algo que es muy importante para todos los seres humanos. Todos tenemos derechos y obligaciones y que todos somos muy importantes y no debemos ser sumisos o tampoco agresivos. Y lo más importante es conseguir el equilibrio entre esta característica que básicamente pertenece a la asertividad. Cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Sobre todo ese que no, que como nos cuesta trabajo. Entonces, ¿en cuántas ocasiones hemos dicho que sí a algo que realmente nosotros no queríamos y después eso sale mal? ¿Qué es lo que yo les puedo recomendar? Hasta cierto punto utilicen mucho su criterio de, oye, a ver, ¿es óptimo que yo diga que no o es óptimo que diga que sí, aunque no lo quiera hacer? Básicamente se trata de evaluar toda una situación para, de acuerdo a nuestro sentido común, saber decir sí o saber decir que no y no sentirnos mal, pues en dicho intento. Básicamente, podemos decir que la diferencia está en la parte donde radican las verdaderas razones que influyen en nuestra respuesta como consecuencia de la dificultad que tenemos para expresar precisamente esa parte que realmente queremos hacerlo, para defender nuestro deseo, nuestras opiniones, nuestro criterio del por qué te estoy diciendo que no. A veces, sinceramente, cuando terminamos diciendo un sí, a pesar de que no lo queremos, las cosas incluso no salen al 100%, no salen bien. ¿Por qué? Porque muy en el fondo nosotros como que no estás a gusto, no te gusta. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las características de las personas poco asertivas? Esas personas que terminan diciendo un sí a todo y que se nos dificulta muchísimo decir que no. Y digo, se nos dificulta porque también me incluyo. Hay momentos en la vida donde yo he batallado muchísimo para decir que no y termino comprometiéndome a muchas cosas que realmente no quiero, que me molestan mucho y que a la hora que me toca hacerlos me estoy arrepintiendo y estoy como que, ay, yo y mi bocota, debí de haber dicho que no, porque no lo hice. Y es precisamente por eso, porque tenemos hasta cierto punto a veces como que miedito del qué van a pensar las otras personas. Y recuerden que a las otras personas nunca les vamos a dar gusto. Entonces, por eso les digo que a veces también me incluyo en ese sentir, porque obvio, somos seres humanos y a veces tendemos a cometer errores y es imposible que seamos como que 100% asertivos. Entonces, a veces flaqueamos. No pasa nada si flaqueamos. Recuerden que a lo largo de toda nuestra vida nosotros estamos aprendiendo paulatinamente, aprendemos muchísimo de las cosas en las cuales nosotros acertamos y también en las cosas que nos equivocamos. Y esto no es algo que tú digas, ay, es que yo escuché un episodio sobre la asertividad y el saber decir que no. Ya con eso ya es más que suficiente. No, ¿por qué? Porque sabemos que una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta es ponerlo en práctica. Y a veces los mismos nervios, nuestras convicciones, manera de pensar, creencias, o bien el hecho de que nos da penita decir que no, tal vez nos puede llegar a traicionar y ahí vamos a decir que sí. Entonces, vamos a conocer estas características. Y comenzamos. ¿Cuáles son las características de las personas poco asertivas? Bueno, número uno, generalmente son propensos a las manipulaciones y de ahí el hecho de que a veces no sepamos decir que no. ¿Por qué? Porque te ganan los sentimientos, las emociones de la otra persona. No está mal sentir empatía, pero sí está mal en el momento en que eso nos llega a perjudicar demasiado. Se caracterizan porque generalmente se alejan de todo tipo de controversia. Es como que yo no me voy a meter ahí porque me da, no sé, me da miedito, voy a salir mal o a lo mejor digo algo que no debo de decir. No, mejor evito problemas. Otra es que buscan agradar a tal punto que llegan a hacer cosas que no desean a costa
de los propios deseos de uno. Entonces esa parte donde, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Sí. Oye, que necesito que hagas tal cosa. Sí, yo voy, yo lo hago. Es como que tratar de complacer a esas personas. Entonces sigan poniendo mucha atención en estas características. Otra de ellas es que son personas que piensan que para poder ser aceptados no pueden negarse a nada, porque entonces si tú te niegas, te van a ver con mala cara, van a decir, ay, qué feito, no me quisiste ayudar. Entonces, aguas con este aspecto. El motivo principal para actuar de esta manera son la parte del miedo y del rechazo. A veces se tiene miedo a ese rechazo que te puede llegar a dar, ya sean tus amigos, tus familiares, simplemente la sociedad en la que tú te desenvuelves. Entonces hay que tener cuidado con este aspecto. Y por último, sacrifican su propio bienestar por miedos e inseguridades. Entonces, pues hay que tener cuidado con estas características, con estos aspectos que yo les acabo de mencionar. Y si somos de esas personas que a todo mundo le decimos que sí a cualquier cosa, aguas, hay que poner un poquito en retrospectiva y analizar, a ver, ¿por qué estoy diciendo que sí a cosas que realmente no quiero hacer? Entonces, es muy importante pues empezar a aplicar y empezar a decir que no. Ojo, dependiendo de nuestro criterio y si realmente es algo que no deseamos hacer o algo que nos va a traer más consecuencias o a lo mejor no vamos a dormir bien o qué sé yo. Ahora, de repente hay cosas que, obvio, vas a decir, vas a tener un reto y vas a decir, no, yo sí quiero, pero que te nazca, que tengas el deseo de hacerlo. Entonces, simplemente se trata de poder buscar como que un equilibrio entre estas dos. La pregunta del millón. La importancia de saber cuándo decir que no, porque van a decir, todo lo que me acabas de decir está muy padre, pero a ver, entonces, ¿cuál es esa importancia de decir que no a las cosas? Muy bien, pues vamos a conocerlas. Sin más ni menos, empezamos. Es necesario que pensemos antes de actuar, y eso es lo que yo les decía, de hacer un poquito de retrospectiva y empezar a checar datos. Ahora sí que cada uno de nosotros debemos de pensar antes de actuar. Básicamente es esa parte de ponernos de acuerdo nosotros mismos, a nosotros mismos, esa parte de interiorizar y de decir, a ver, voy a decir esto, ¿me conviene o no me conviene? Y esto es algo, es un proceso que a veces nuestro cerebro hace de una manera muy, muy rápida porque se da dentro de la misma conversación que estás teniendo con la otra persona. Otra cosa muy importante es que debemos estar muy claros de cuáles son nuestros fundamentos, nuestros valores, y de esta forma sabremos qué cosas deseamos hacer y cuáles cosas no queremos hacer. Es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos y digamos, esto sí, esto no, hay que ponerlo ahora sí que en una balanza, y es algo que hacemos muy, muy rápido. Como les comento, es algo que a lo mejor a veces llegamos a hacer hasta de manera automática y ni siquiera nos llegamos a dar cuenta. Hay que olvidarnos de la parte del miedo. En algunas situaciones es necesario liberarse de esta parte de la culpa donde tú digas, es que si le digo que no me lo va a tomar a súper mal. ¿Y qué tal si el día de mañana a mí se me ofrece? No, hay que liberarnos de esto. Nosotros, en este caso, pues bueno, hemos sido a veces hasta cierto punto pues educados para agradar al mundo, y a veces las cosas no funcionan así. Como les repito, esto varía muchísimo de la parte de nuestro sentido común, del cómo nos ha ido a la vida y también de qué tipo de persona te está pidiendo dicho favor o dicha solicitud. Entonces, ahora sí que cada uno de nosotros vamos a tener que ser nuestros propios jueces y poder valorar en qué momento decir sí o en qué momento decir que no. Y para ello vamos a conocer 4 motivos por los que a veces nos es tan difícil decir que no. Número 1, primero es el miedo y el sentimiento de culpabilidad. Esa parte que les digo de me voy a sentir culpable de haber dicho que no. Número 2 es pensar que tenemos responsabilidad por todo. Esa parte donde es que yo soy el ajonjolí de todos los moles, entonces tengo que andar en todo. Y siento responsabilidad absolutamente por todo y no sabemos delegar. Un claro ejemplo de esto es cuando llegamos a trabajar en equipo, que a veces en equipo ustedes saben, trabajar en equipo no significa que yo lo debo de hacer todo, sino que cada quien debe de tener una parte y todos debemos de conocer acerca de eso que está haciendo la otra persona. Entonces, aguas, hay que dejar de lado tantito la responsabilidad y enfocarnos en este ejemplo que yo les pongo de trabajar en equipo, realmente trabajar en equipo, porque si no queremos el todólogo y ahí es donde, ouch, nos puede llegar a fallar. Número 3,
creer que harán lo mismo por ustedes. Ojo con este punto. A veces nosotros damos el todo por el todo, nos esforzamos, somos hasta cierto punto pues muy perfeccionistas, nos preocupamos, queremos que todas las cosas queden perfectas, queden súper bien. Y pensamos que todas las demás personas, pues en algún momento de nuestras vidas van a actuar exactamente igual, y la respuesta es no, deja de creer eso. Hay que dejar de creer en el hecho de que todo el mundo va a hacer exactamente lo mismo que nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tercer punto. Número 4, darle mayor importancia al qué dirán que a sus propios motivos. Y no me van a dejar mentir. A veces nosotros le damos muchísima importancia al qué dirán los demás y nos dejamos de preocupar por, espérate, ¿y qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que realmente quiero yo? Y esos, pues básicamente lo que les acabo de mencionar son los 4 motivos por los que es tan difícil que nosotros lleguemos a decir que no. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Cuáles son esos beneficios de decir no? Vamos a conocer el otro lado de la moneda. Los beneficios de decir no. Bueno, número 1, más tiempo libre para dedicarte a lo que realmente más te importa. Exactamente. En el momento en que tú dejes de decirle que no a las cosas que realmente tú no quieres hacer, pues bueno, vas a quedarte con un poquito más de tiempo para dedicarle a todas esas cosas que sí quieres hacer. Tomar decisiones propias, ese sería otro punto. Otro punto importante, forjar un carácter más fuerte, un carácter donde no te sientas culpable por decir que no. Reducir el estrés bastante, en muchísimas cantidades. Y por último, aumentar la autoestima. Entonces, ahí tenemos unos cuantos beneficios de decir no. Ahora, todo esto, como yo se los digo, no porque, yo escuché un podcast donde me dijeron que tenía que decir que no, y digo, no, 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 no. Y me agarro a decir que no a todas las cosas. No, aguas. Recuerden que esto tiene que ver con nuestro sentido común, con las cosas que se te estén presentando, el quién te lo está pidiendo, y depende mucho de si realmente lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Y pues bueno, eso sería todo por este episodio, por esta ocasión de la asertividad de decir que no. Y espero que les haya gustado. No se estresen, mis deditos ya no tienen quemaduras, ya andan como si nada, porque recuerden que en un principio les empecé a decir de esto que me había pasado. Y es grandioso haber podido estar con ustedes en esta otra emisión de A Mi Altura. Espero que me sigan escuchando, sigan al pendiente de todas las cápsulas ahí en mi canal de YouTube, y recuerden la página www.abrilgonzalezdiaz.com.mx. Hasta la próxima.